Alexander Blog. Bueno, el día de hoy tenemos una premisa muy buena. En ocasiones uno está buscando el tema, pero en otros el tema llega a uno mismo. Porque nada es tan básico como lo elemental, ni nada tan elemental como lo básico. Vaya, mira, hasta me ando trabando. En verso y sin esfuerzo. Pero vamos a considerar este tema el día de hoy en el blog, Karim Alexander Blog. El árbol de el bien y el mal, el conocimiento de lo bueno y lo malo, el fruto prohibido, ¿cómo lo llaman desde la perspectiva que tengas de fe o tu cosmovisión, si nos queremos ver así bien súper mega teólogos, ¿no? Porque claro, aquí somos somos refinados. Claro que se note la calidad, obviamente. No vaya a ser que se me vayan a enojar los religiosos y para qué quieres. No, para nada. Aquí no somos así. Gracias a Dios. Entonces, vayamos a materia. En lo que es Génesis, capítulo 2, se menciona, no voy a mencionar tajantemente versículo y no estamos en misa en esos momentos, en la iglesia, en el templo. En el Génesis 2 se menciona cómo Dios creó el árbol del conocimiento del bien y el mal, lo bueno y lo malo, el fruto prohibido en el jardín, el paraíso, en el Gan Edén, como lo llamen en tu perspectiva de fe. Y vemos algo importante aquí, ¿no? Se le da al ser humano la opción de elegir entre obedecer o desobedecer el hecho de no involucrarse con dicho árbol, ¿no? O dicho fruto. Entonces, el acto de poner este árbol no es algo ilógico, incoherente, adverso, contrario a Dios, que lo sabe todo y que está por enterado que va a pasar lo que va a pasar. Entonces, ¿para qué hacer algo que le va a traer mal a la humanidad? Este es el argumento, digamos, también básico de su paquete ateo. Lleve el día de hoy su paquete ateo con sus sistemas de creencias preconcebidos gratis. Bueno, en este caso voy a exponer cómo, ojalá pueda, cómo el acto de poner el fruto, el árbol, esta cuestión, no juega en contra de la lógica de Dios, o su propósito, o el plan, sino que en realidad es importante, no el árbol en sí, sino el hecho de el libre albedrío, la cuestión de la elección. La clave para entender esto está entonces en reconocer que el amor y la relación genuina requieren la capacidad de elegir, y es aquí entonces en donde el árbol juega en cuestión, donde la figura del árbol empieza a cobrar sentido. Aquí empezamos a ver cómo es necesario, como decía C.S. Lewis en su libro,
Creo que es el de la ¿cómo? Mera cristiandad o pura cristiandad. No sé cómo lo puedes encontrar en español. Ahorita le decimos a producción que nos pueda dar más datos, pero dice básicamente, palabras más, palabras menos, dice que cuando al hombre se le da la elección de la libertad, esto es un acto más que necesario para poder evidenciar entonces el hecho de el libre albedrío, su papel, su participación en el amor, y también en el hecho de que si Dios hubiera creado seres sin el poder de la elección, entonces no serían hechos a imagen y semejanza, y entonces también no sería cubierto el propósito. Dios se hubiera equivocado, Dios hubiera hecho algo que es defectuoso, entonces no podría ser Dios. Desde ese punto, vamos a dejar que este concepto se vaya asentando. Igual no me creas nada, recuerda que no estoy aquí para que me creas, estoy para que me cuestiones, pero mientras tanto obviamente haré parte de mi trabajo, de mi labor, ¿no? A mí no me creas, cuestiona a los espíritus, haz tu trabajo. Yo no quiero que usted piense como yo solamente quiero que piense, eso es todo lo que quiero. Gracias. Pero si Dios obviamente realiza la creación y esta tiene defecto, pues Dios perfecto hace algo imperfecto. Y ahorita podrían decirme algunos, no, pero mira que recordemos que según la perspectiva, ¿verdad?, del ser humano, hay cosas que no cuadran, pero según la perspectiva del ser humano, la naturaleza funciona muy bien, aunque nosotros creamos que tiene fallas. Está muy bien el equilibrio de los ecosistemas. Se conservan muy bien las especies cuando el ser humano no interviene. Aquí el problema es cuando el ser humano interviene en esto y bueno, empiezan las complicaciones. Entonces, ¿será que el ser humano podrá ser el causante de su propio mal cuando está también esto expuesto en el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo? Bueno, para allá voy, no coman ansias. Bueno, entonces vemos cómo el árbol no fue puesto por un capricho de Dios, sino más bien con un propósito, porque no se trata acerca del árbol. En Génesis 2 también se nos muestra cómo Dios le dio a los seres humanos un mandato, una observación: no comer del árbol, no involucrarse. Algunos creo traducen hasta que no tocarlo, ¿no? Entonces esto no era simplemente una prueba arbitraria, sino que esto es un ejercicio, es una oportunidad de demostrar la obediencia, sí, pero también el amor hacia Dios, porque toda relación basada en el amor debe de ser recíproca y debe de tener la capacidad de la elección. En las parejas sucede. Yo estoy con mi esposa no por un acta, no por los hijos, no porque no tenga la posibilidad de irme o la posibilidad de que me dejes, sino porque tenemos todas esas elecciones y elegimos estar juntos. Entonces, en este caso, si no hubiera existido un árbol con el cual Adán y Eva pudieran elegir la desobediencia, ¿habrían desobedecido? Interesante. Entonces vemos que la cuestión de la obediencia no habría tenido un valor real si no hay una opción. El acto de libre albedrío permite entonces
hacer una elección consciente. Y esta es la opción de elegir entre la obediencia, la desobediencia, a la autoridad, a la cuestión de Dios o a la imagen de Dios, la figura. Y el poder está en la elección más que nada. Esto es sabiduría, no incongruencia. Interesante, ¿verdad? El ser humano entonces fue creado con una naturaleza capaz de hacer elecciones. Claro, y esto tiene congruencia también con el hecho de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza, porque Dios, no teniendo la necesidad de los hombres, eligió hacerlos, aún sabiendo que íbamos a tomar esa decisión, la de la desobediencia. Pero Él es Dios, obviamente ya tenía todo cubierto desde... Obviamente. Entonces vemos cómo la opción de hacer lo correcto siempre es la mejor opción. No haces lo correcto por, digamos, naturaleza, sino por elección. Creo que es Jordan Peterson el que lo dice, ¿no? El hombre malo y violento, el hombre peligroso, es el que decide no hacer frente a ese deseo y hacer lo correcto sin importar la consecuencia. O sea, el verdadero malo es aquel que cede al impulso. Claro que hacer lo bueno cuesta mucho y es difícil hacer lo bueno. Por eso mismo tiene valor, porque cualquiera puede hacer lo malo. Porque siempre es más fácil no ser agradecido, no corresponder, no... Cuando no tienes elecciones, ¿cómo sabes que hay posibilidades? Entonces el concepto del, entre comillas, conocimiento de lo bueno y lo malo en Génesis 3, aquí ya, porque ya lo vemos más desarrollado, primero en el 2 como que se plantea la cuestión y luego se desarrolla, es el concepto de la ética moral y el conocimiento que se le llama el conocimiento experimental, la experiencia que iban a tener los seres humanos a través de su propia decisión, que es el pecado. Aquí entonces sale otro punto, ¿no? Dios no los hizo para que cayeran, sino que dio la oportunidad de elegir y aprender a través de la elección. La caída entonces no es un defecto en el plan de Dios, es el resultado del ejercicio del libre albedrío que se le dio al ser humano, el cual decidió hacer lo contrario. Y aquí también, en otras perspectivas de fe, entra el hecho de por qué hay un villano, por qué hay un contrario, un adversario, un señalador. Porque tuvo la misma elección que todos. ¿Cómo saber si Dios es bueno si solamente hay bondad? Está la posibilidad de hacer lo contrario, y este ente decidió hacerlo, como lo hicimos nosotros.
como lo hacemos hasta el día de hoy en la humanidad. Interesante, ¿verdad? Vemos cómo entonces el sufrimiento y el pecado en el mundo, aunque dolorosos, pueden ser vistos entonces como una oportunidad. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Karim? Sí, en serio, que pueden ser vistos como una oportunidad de mostrar la misericordia de Dios a través de lo que es el plan de salvación. Si no hubiera habido la oportunidad de la elección de lo bueno y lo malo, no habría sido necesaria entonces la presencia de un Salvador. Y es más, me atrevo a decir que ni propósito o finalidad para Dios mismo. Entonces, ¿es ilógico que Dios permita el pecado? Bueno, finalmente podemos concluir que no es ilógico que Dios haya permitido el árbol, el fruto y esta cuestión en el jardín, en el paraíso, sino que todo lo contrario. La idea de esto es coherente con la naturaleza de un Dios que respeta la libertad. El amor se ejerce en libertad. Que puedas hacer, pero decidas qué hacer. Dios no crea entonces al ser humano con la intención de que cayera y que sufriera, sino que dio la opción de la elección. Entonces vamos a hacer un resumen. El árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no es ilógico, sino que es una oportunidad para que el hombre ejerza su libre albedrío. Dios no creó el pecado, ni lo deseó, pero permite como consecuencia de la libertad que le es otorgada al ser humano al ser hecho imagen y semejanza. Y la redención a través de la figura de el Mesías, el Cristo, desde antes de la fundación del mundo, dice, muestra entonces que el sufrimiento y el pecado no son el fin, sino que son un medio, o sea, sirven para revelar la gracia y el amor de Dios. El acto de poner el árbol en el Edén es estratégicamente esencial para el plan divino de ofrecer al hombre una verdadera opción de amar y de corresponder al amor, lo que tiene un inmenso valor para nuestra relación real, auténtica con Dios. Esto es lo que yo propongo. Comentarios siempre son bien recibidos. Agradezco tu retroalimentación. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Karim Alexander Blog.